Saludos, sean todos bienvenidos a este video, donde vamos a trabajar el tema de los carbohidratos. Este grupo está integrado por Juelín Mercedes Morel, José Manuel Veloz, Delcy María la Antigua y quien les habla, Carolyn Lizardo Santos. En el mismo vamos a tratar temas como son estereoquímica de los carbohidratos, configuraciones, estructuras cíclicas de los monosacáridos, reacciones de los monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y su síntesis, además de tratar temas como los carbohidratos en la superficie celular y el virus de la influenza. Quédense con nosotros. Vamos a hablar de una importantísima biomolécula. Estos son los carbohidratos. Los carbohidratos se encuentran en todos los organismos vivos. Cuando hablamos del azúcar y el almidón que consumimos en los alimentos, de la celulosa que se encuentra en la madera, en el papel, en el algodón, cuando hablamos de esto estamos hablando de casi puros carbohidratos. Además, los carbohidratos modificados forman parte de los recubrimientos que rodean nuestras células vivas. Otros forman parte de los ácidos nucleicos que están en nuestra información genética y además son muy empleados en el campo de la medicina. Vamos a conocer de estos. Las plantas sintetizan carbohidratos durante la fotosíntesis, un proceso complejo en el cual la luz solar que provee la energía necesaria para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa más oxígeno. Entonces, muchas moléculas de glucosa se unen químicamente en las plantas para almacenarse en forma de celulosa o de almidón. Es decir, los carbohidratos actúan como un intermediario químico, mediante el cual la energía solar es almacenada y se utiliza para sustentar la vida. Debido a que los humanos y los mamíferos carecen de enzimas necesarias para sintetizar la celulosa o la digestión de la celulosa, requieren del almidón como principal fuente de carbohidratos en su ingesta. Sin embargo, los animales rumiantes como la vaca poseen microorganismos en su primer estómago que le permiten la digestión de la celulosa. Por lo tanto, la energía almacenada en la celulosa avanza en la cadena alimenticia cuando estos animales rumiantes comen el pasto y luego son utilizados para la ingesta. Los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos por lo general se clasifican en simples y complejos. Los carbohidratos simples o azúcares simples, llamados monosacáridos, son carbohidratos como la glucosa y la fructosa, las cuales no pueden dividirse en azúcares más pequeños por hidrólisis. Los carbohidratos complejos están formados por dos o más azúcares simples unidos entre sí por enlace acetal. Por ejemplo, un ejemplo de esto está la sacarosa. La sacarosa es un disacárido formado por una unidad de glucosa y una unidad de fructosa. De manera similar podemos encontrar en la naturaleza la celulosa, la cual está formada por varias millares de unidades de glucosa que se encuentran unidas entre sí. La hidrólisis de polisacárido catalizada por una enzima puede romper en sus monosacáridos constituyentes. Los monosacáridos se pueden clasificar adicionalmente como aldosas y como cetosas. El sufijo osa indica que son carbohidratos, mientras que los prefijos aldo y ceto nos indican el tipo de grupo carbonilo que se encuentra presente en el compuesto, ya sea un aldehído o una cetona. Si se fijan aquí en la glucosa posee el grupo aldosa. Es una aldosa porque posee el grupo aldehído, mientras que la fructosa posee el grupo cetona. Por eso es una cetosa.
Otra cosa que para indicar, para conocer cuándo es, o para clasificar un carbohidrato, es agregar el número de átomos de carbono de los monosacáridos, indicando con los prefijos di, tri, tetra, hexa y así sucesivamente. Si se fijan aquí, la glucosa tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Posee el grupo aldehído y es un carbohidrato. Por eso se le dice alto hexosa. La fructosa, en cambio, también tiene 6 carbonos, tiene el grupo cetona y por eso es una cetohexosa. Saludos compañeros, espero que todos se encuentren bien. Le habla José Manuel Veloz Durán. En esta ocasión me estaré dirigiendo a ustedes para hablarles un poco sobre la estereoquímica de los carbohidratos. Preciso el momento para recordarles que la estereoquímica hace referencia a cómo los átomos que constituyen una molécula se encuentran distribuidos en el espacio y de cómo afecta esta distribución las propiedades y la reactividad de dicha molécula. Es conocido por nosotros de que los glúcidos se componen de varios centros quirales, esto es, que tienen varios centros que son asimétricos, lo que dificulta la observación de la estereoquímica en los carbohidratos. Es por eso que gracias al científico de origen alemán, Emil Fischer, que en 1981 sustrajo un método el cual nos permitiría a nosotros y a todos los interesados observar de manera gráfica lo que son la estereoquímica en los carbohidratos. A ese método se le conoció como las proyecciones de Fischer. ¿En qué consistían las proyecciones de Fischer? En dos líneas, como vemos aquí, que son cruzadas, donde las líneas horizontales representan los átomos que salen de la página y las verticales van a representar aquellas que van hacia adentro de la página. Ese método de Fischer es muy utilizado y de gran importancia porque nos permite representar a través de un carbono tetraedro en una superficie plana lo que es la estereoquímica en todos los carbohidratos, debido a que estos tienen varios centros quirales. Una cosa bien interesante que sucede en las proyecciones de Fischer es que en estas es permitido un giro de 180 grados, no de 90 ni de 270, debido a que solo a 180 grados se conserva lo que es la convención de Fischer. Es como se muestra en el siguiente ejemplo que estamos observando en la pantalla del eje glisaldehído. Si nos damos cuenta, cuando giramos a 180 grados, se nota que tanto los átomos de hidrógeno como el de hidroxilo salen de la página en esta parte y luego del giro. El OH y el H van saliendo de la página. A eso nos referimos que si es solo a 180 grados va a conservar lo que es la convención de Fischer. En las proyecciones de Fischer es interesante conocer que se le puede asignar configuración S o R a lo que son los carbohidratos con estereoquímica. Para eso es necesario implementar un conjunto de 3 pasos, como vemos acá. El primer paso consiste en asignar de manera habitual el orden de prioridad de los 4 átomos que conforman el tetraedro. En el siguiente paso dice que vamos a colocar el grupo con la prioridad más baja, que por lo general es el hidrógeno, en la parte superior de la proyección de Fischer, utilizando uno de los movimientos, como ya habíamos hablado, que son permitidos, lo cual significa que el grupo de prioridad más baja va a ir saliendo de la página y el grupo de mayor prioridad va hacia el ojo del espectador. Por último, vamos a determinar la rotación 1, 2 y 3 de los 3 grupos restantes y ahí vamos a determinar si la configuración es R o S. Vamos a colocar lo que es la configuración R o S a una molécula. En este caso tenemos lo que es la alanina. Recordando que tenemos que guiarnos de los 3 pasos que mencionamos anteriormente. El primero sería colocar el orden de prioridad.
El segundo paso es colocar el de menor prioridad hacia arriba para que se vaya alejando del espectador. Y por último vemos con las rotaciones permitidas, colocando el 1, 2, 3, dependiendo del giro que nos dé. Se le vamos a colocar entonces lo que es la configuración, si es R o S. Tenemos por acá el ejemplo previamente resuelto. Vemos que colocamos los órdenes de prioridad acá, colocando el hidrógeno, que por lo general siempre es el de menor prioridad, hacia arriba, denotando así que se va alejando del observador. Vemos acá que para girar del 1 al 2 y luego al 3 se requiere un giro que vaya en contra de la manecilla del reloj. Y si es así, entonces nuestra configuración siempre va a ser esa. Ahí tenemos ya un ejercicio resuelto de lo que es la asignación de la configuración ROS a las proyecciones de Fisher. Debido a la manera en que se biosintetizan los monosacáridos, o sea, los carbohidratos sencillos, en la naturaleza, como son la fructosa, la glucosa y otros monosacáridos, aunque no todos, estos van a tener en las proyecciones de Fisher lo que es configuración R. Por lo tanto, tal es el caso del glizaraldehído que tenemos aquí, que en el centro quiral inferior del grupo hidroxilo lo vamos a tener a la derecha, y todas las moléculas que presenten dicha situación, o sea que contengan el último centro quiral, el grupo hidroxilo a la derecha, entonces se van a considerar como azúcares D. En el caso de los azúcares L, tienen la característica contraria a los azúcares D. En el caso de los azúcares L, la configuración que va a denotar en ello va a ser la S. Y en el último centro quiral, o sea, en el centro quiral inferior, el grupo OH va a estar siempre apuntando al lado izquierdo. Por lo tanto, estas son las diferencias en las que podemos denotar los azúcares D y L. Los azúcares D, repitiendo, van a tener el último centro quiral apuntando a la derecha, y los azúcares L van a tener el último centro quiral en el grupo hidroxilo apuntando a la izquierda. En los azúcares L, la configuración que predomina es la S, y en los azúcares D, la configuración que predomina es la R. Bien, buenos días, buenas tardes para todos. Mi nombre es Wellen. En esta ocasión estaré explicando lo que son las estructuras cíclicas de los monosacáridos. Dentro del mismo concepto está lo que son los anómeros, pero antes tengo que comenzar explicando lo que es un N-acetal. Cuando en un compuesto, en un mismo compuesto, están los grupos carbonilo e hidroxilo, ambos al mismo tiempo, puede formarse una reacción o producirse una reacción de adición nucleofílica, en la cual al unirse se produzca lo que es un M-acetal. Los M-acetales de 5 a 6 átomos de carbono son compuestos relativamente estables debido al hecho de que no poseen tensión. Por tanto, existen hidrocarburos, tanto de cadena abierta como de cadena cerrada, que son relativamente estables. Un ejemplo de eso es la piranosa, que se forma por la adición nucleofílica del grupo carboxilo de carbono 5 al grupo carbonilo de carbono 1. Luego tenemos lo que son los anómeros. En los monosacáridos de cadena abierta, cuando un monosacárido de cadena abierta se cicla para formarse o para convertirse a una forma piraminosa, se produce un nuevo centro quiral. En este nuevo centro quiral se le forma lo que es un diasteromero, y a este diasteromero se conoce como anómero. El anterior carbono del grupo carbonilo de este M-acetal se le conoce como centro quiral o como centro anomérico. Dos ejemplos de eso son lo que son la alfa, lo que es el alfa anómero y lo que es la beta anómera. El alfa anómero es un compuesto cis,
cuyo nombre completo es alfa-D-glucopiranosa, según la estructura de Fischer. Y el compuesto beta, el anómero beta, según la estructura de Fischer, es trans, cuyo nombre compuesto es beta-D-glucopiranosa. De ese modo, según la imagen, de acuerdo a esta imagen, de este lado tenemos lo que es el alfa-D-glucopiranosa. Lo podemos notar puesto que tiene el grupo OH, el grupo hidroxilo del lado derecho, mientras que de este lado tenemos la beta-D-glucopiranosa y aquí de este lado tenemos el grupo OH de este extremo. Estos son los dos ejemplos de anómeros que nosotros vimos anteriormente. Comenzando con las reacciones de los monosacáridos, tenemos lo que es la formación de ésteres y éteres. Entonces, tenemos el primer compuesto, el primer anómero que vimos anteriormente, la beta-D-glucopiranosa, que es un compuesto cis, perdón, es un compuesto trans. Si lo queremos pasar de este compuesto de la alfa-D-glucopiranosa a la penta-O-acetil beta-D-glucopiranosa, en donde vamos a sustituir todos estos grupos, los grupos OH que están en color rosado, lo vamos a sustituir por estos alcóxidos de acetato, Para ello necesitamos utilizar un anhidroacético, que es el que se va a adherir. Se va a ir este hidrógeno y se va a adherir lo que es el anhidroacético. En este caso va a ser este. Entonces, este anhidroacético, todo esto que está dentro de paréntesis, será esto que se va a agregar, se va a conservar el oxígeno del grupo OH y va a salir el hidrógeno. Pero esto va a reaccionar con lo que es la piridina. Entonces, utilizando un anhidroacético más piridina, podemos obtener lo que es el penta-O-acetil beta-D-glucopiranosa. Otra reacción de lo que son las reacciones de los monosacáridos está una variante de la síntesis de Williamson, ya lo vimos en lo que es la síntesis de éteres. Entonces aquí solamente vamos a resaltar un poquito que el compuesto alfa, este es el compuesto alfa de lo que es el anómero anteriormente dicho, un mesetal. Para nosotros pasarlo a lo que es el éter pentametílico, utilizamos lo que es un haluro de alquilo primario, como es el yodotano o yoduro de metilo, en presencia de lo que es el óxido de plata 4. Entonces, de este modo, pasamos fácilmente a lo que es del alfa-D-glucopiranosa hasta el éter pentametílico. Se sustituye el hidrógeno. Se sustituye el hidrógeno del grupo OH, ¿verdad? Este hidrógeno sale y entra el metilo, que se adiciona a lo que es el hidrógeno. Entonces pasa a formarse un alcóxido. Y por tanto tenemos un éter aquí de este lado. La siguiente reacción es la formación de glicósidos. Para la formación de glicósidos vamos a pasar del anómero beta, que es el beta-D-glucopiranosa, un mesetal cíclico, y vamos a tener dos compuestos, lo que es el alfa-D-glucopiranosa de metilo y el beta-D-glucopiranosa también de metilo, lo que es tanto ese compuesto alfa como el beta. Para ello vamos a utilizar un alcohol primario, como es el metanol, en presencia de lo que es un ácido, como es el ácido clorhídrico. Entonces, de esta manera pasamos desde lo que es el beta-D-glucopiranosa, un mesetal cíclico, a lo que es estos dos compuestos que están aquí a la derecha, los cuales son éter, puesto que tenemos aquí un alcóxido.
La siguiente reacción es la reacción de Wernicke. La reacción de Wernicke, para ello necesitamos varios reactivos, porque son varias etapas, tenemos varias etapas, y vamos a pasar del pentacetil alfa D glucopiranosa para pasar al bromuro de tetracetil alfa D glucopiranosa. Para ello necesitamos lo que es un ácido, un aluroácido, en este caso el ácido brohídrico. Con el ácido brohídrico pasamos a lo que es el bromuro de tetracetil alfa D glucopiranosa. Para entonces pasar de este compuesto a ese compuesto necesitamos hay varios compuestos que vamos a utilizar. Podemos utilizar lo que es el fenol, lo vamos a abreviar el fenol, utilizando el óxido de plata 4, pero también podemos utilizar lo que es el hidróxido de sodio en presencia de H2O. Entonces, de este modo pasamos desde el bromuro de tetracetil a lo que es el metilalbutina o metilalbutina. Esta sería la reacción de Wernicke. La siguiente reacción biológica que tenemos es la formación biológica de ésteres, la fosforilación. Hay que entender que en los seres vivos, los carbohidratos no solamente se encuentran de manera libre, sino que también se encuentran unidos a otras moléculas como son los lípidos y las proteínas, de manera que se encuentran formando lo que son de manera conjunta como glicoconjugados. Los glicoconjugados son sumamente importantes debido a que forman parte del cuerpo de las células e interactúan en lo que es el metabolismo de las células. Los glicoconjugados se producen por la reacción tanto de lo que es la proteína como el lípido de otra molécula conocida como difosfato de glicósido. El difosfato de glicósido se forma inicialmente por la fosforilación del monosacárido con el ATP. Entonces, este monosacárido, la fosforilación de monosacárido con el ATP lo forma lo que es un fosfato. Este fosfato reacciona con lo que es un segundo trifosfato, formando trifosfato de uridina, y este trifosfato de uridina reacciona para formar lo que es difosfato de glicoxiuridina. El propósito de la fosforilación es la activación del grupo OH, del anomero y hacer que este sea un mejor grupo saliente. Entonces, en la imagen tenemos lo que es el cambio. Pasamos de lo que es la D-glucosa, ATP, el ATP pasa a lo que es ADP. Entonces, aquí tenemos esta vía, el fosfato de glucoxilo. Tenemos aquí un fosfato. Entonces, este es el nucleósido, la uridina, obviamente, y pasamos con esta vía hasta lo que es el difosfato de glucoxiuridina. Otra síntesis, la reducción de monosacáridos. La reducción de monosacáridos, para ello vamos a utilizar lo que es el borohidruro de sodio y vamos a reducir de lo que es la beta de glucopiranosa a la D-glucosa y luego al D-glucositol. Como ya se dijo, vamos a necesitar lo que es el borohidruro de sodio en presencia de lo que es el H2O. Las reacciones que van a venir a continuación, todas o la gran mayoría van a ser en presencia de H2O. La siguiente reacción, la oxidación de los monosacáridos. Vamos a oxidar de la D-fructosa y vamos a pasar a un enodiol y a la D-glucosa. Entonces, primero vamos a utilizar
la soda cáustica, hidróxido de sodio con H2O, hidróxido de sodio con H2O, y vamos a pasar de la D-fructosa al un enodiol. Luego vamos a utilizar los mismos compuestos para pasar de lo que es el enodiol a lo que es la D-glucosa y la D-manosa. Aquí tenemos lo que es la reacción de Tollens, que es una de las reacciones de oxidación. Para ello vamos a utilizar el dibromo con el agua a un pH 6. Entonces pasamos de la D-glucosa al ácido glucónico. La siguiente reacción, la síntesis, otra de las reacciones de Tollens, de la reacción de Tollens, pero en este caso vamos a utilizar el ácido nítrico también con el agua. Entonces vamos a pasar de lo que es la D-glucosa a lo que es el ácido glucárico con calor. Ácido nítrico en agua con calor. Aquí tenemos lo que es la síntesis de Killian-Fischer. La síntesis de Killian-Fischer, el alargamiento de las cadenas. Primero, para poder alargar lo que es una aldosa, vamos a utilizar lo que es la hidroxilamina. Entonces, hidroxilamina no es. Vamos a utilizar otro compuesto para el alargamiento de la cadena. Para el alargamiento de la cadena vamos a usar ácido ciánico. Este sí es el ácido ciánico. Entonces, con el ácido ciánico pasamos a lo que son los dos compuestos de cianohidrinas. Utilizando el catalizador de paladio en presencia del dihidrógeno, pasamos a lo que son dos iminas, y luego por último utilizamos un ácido como es el hidronio para pasar a lo que son dos aldosas de cadenas alargadas. De ese modo tenemos lo que es la síntesis de Killian-Fischer. Cuando dos monosacáridos se unen, como son la galactosa y la fructosa, nos dan un disacárido. Los disacáridos se forman por la reacción de monosacáridos con un alcohol, que produce un glucósido en el que el grupo hidroxilo anumérico es reemplazado por otro sustituyente. Si el alcohol es un azúcar, el producto glucosídico es un disacárido. Observemos algunos ejemplos. Bien, aquí tenemos dos disacáridos. El primero es la maltosa, que es un disacárido obtenido de la hidrólisis del almidón catalizada por una enzima y consiste en dos unidades de glucopiranosa unidas por enlace 1,4 glucosídico. Aquí debajo tenemos la celobiosa. La celobiosa también es un disacárido obtenido por la hidrólisis parcial de la celulosa y consiste en dos unidades de beta-glucopiranosa unidas entre sí por enlace 1,4 glucosídico. Si ustedes observan, una de las diferencias que poseen estas dos estructuras es que uno posee enlace alfa glucosídico y otra posee enlace beta glucosídico. A pesar de esta similitud entre las estructuras, la celobiosa y la maltosa tienen propiedades muy distintas. La celobiosa, por ejemplo, no puede ser digerida por los humanos y no puede fermentarse por la levadura. La maltosa, en cambio, sí se digiere por los humanos,
sin ninguna dificultad y se fermenta fácilmente. Esta última la podemos encontrar en el pan y también la podemos encontrar en la cerveza. Otro disacárido es la lactosa. La lactosa es un disacárido que se encuentra de forma natural en la leche humana y en las de las vacas, además de en otros mamíferos. Se utiliza ampliamente en el campo de la repostería y en el campo de la cocina. Las fórmulas lácteas comerciales que damos a nuestros bebés también poseen este disacárido. Al igual que la celobiosa y la maltosa, la lactosa es un azúcar reductor que exhibe mutua rotación y un glucosídico de enlace 1,4. Sin embargo, a diferencia de la celobiosa y la maltosa, la lactosa contiene dos monosacáridos diferentes, la D-glucosa y la D-galactosa, unidos entre sí por enlace beta-glucosídico entre el carbono 1 de la galactosa y el carbono 4 de la glucosa. Los seres humanos poseemos una enzima que permite que nosotros podamos digerir la lactosa y esta es la enzima lactosa, capaz de dividir la lactosa en sus dos monosacáridos constituyentes. Cuando una persona carece de esta enzima, no puede digerir la lactosa y puede poseer algunos trastornos digestivos al consumirlo, como diarrea, intoxicación, entre otras. La sacarosa. La sacarosa, o como es conocida, azúcar de mesa, es una de las sustancias químicas orgánicas puras más abundantes en el mundo y es ampliamente conocida por las personas que no son químicos. Ya sea azúcar de caña, ya sea azúcar de remolacha, ya sea refinada o no, todos los azúcares de mesa son sacarosa. Este es un disacárido que se produce por la hidrólisis de uno equivalente de la glucosa y uno equivalente de la fructosa. Es una mezcla de glucosa y fructosa. Los insectos como las abejas tienen enzimas llamadas invertasa que catalizan la hidrólisis de la sacarosa. De hecho, la miel que nosotros consumimos de las abejas es una mezcla de glucosa, fructosa y sacarosa. A diferencia de otros disacáridos, la sacarosa no es un azúcar reductor y no experimenta mutua rotación. Estas observaciones implican que la sacarosa no es un hemiacetal y esta se encuentra unida por enlace glucosídico entre carbonos anoméricos de ambos azúcares, el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. El primer polisacárido del cual vamos a hacer mención es la celulosa. La celulosa consiste en varias unidades de miles de glucosas unidas por enlace 1,4 beta-glucosídico, al igual que la celobiosa. Diferentes moléculas de celulosa interactúan para formar grandes estructuras sostenidas entre sí por puentes de hidrógeno. El almidón. El almidón es un polisacárido de reserva que se encuentra en los vegetales principalmente. La papa, el maíz, los granos de cereales contienen grandes cantidades de almidón. A pesar de esto, no es el único sitio exclusivo donde podemos encontrarlo. El almidón lo solemos encontrar dentro de los báculos de las células vegetales. Está formado por dos polisacáridos diferentes. Uno se encuentra en mayor proporción que el otro. Al separarse en dos fracciones podemos encontrar la amilosa y la amilopectina. Aquí tenemos la amilosa que comprende una porción menor y es de un 20 a 30% del almidón, de la masa del almidón. Y consiste en varios cientos de moléculas de glucosa unidas entre sí por enlace 1,4 beta-glucosídico. En cambio, la amilopectina comprende desde el 70 al 80% restante del almidón y que posee una estructura más compleja que la amilasa. Estas
no posee una unión de polímeros lineales, sino de que la amilopectina contiene ramificaciones 1,6 alfa-glucosídicas aproximadamente cada 25 glucosas, que es lo que vemos aquí. Esta es la ramificación lineal, que es parecida a la celulosa y la amilosa, pero cada 25 unidades posee una ramificación 1,6 glucosídica. ¿Cómo podemos digerir el almidón? El almidón se digiere en la boca y en el estómago a partir de una enzima llamada alfa-glucosidasa, la cual cataliza la hidrólisis de enlace glucosídico y libera la molécula dividiéndola en glucosa. Es por esto que se considera el almidón como una fuente de energía almacenada. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Delcy María la Antigua y el tema que me corresponde exponer en el día de hoy es un tema bastante importante, que es el tema de los carbohidratos. Además de eso, tengo un subtítulo que voy a trabajar con ustedes, que son otros carbohidratos importantes. Además de eso, también voy a trabajar superficie celular y virus de la influenza. Empecemos. Los azúcares amino, como la de la glucosamida, tienen un grupo OH reemplazado por un amino, la de acetilamida, derivado de la glucosamida, que es la unidad de monosacárido por medio de la cual se reemplaza o se prepara lo que es la quinina, que es el caparazón duro que protege a los insectos y a los crutáceos. Otros azúcares aminos se encuentran en los antibióticos, como streptomicina y la gentamicina. Ahora bien, además de yo trabajar con esa parte principal, vamos a continuar con lo que son los carbohidratos de superficie celular y virus de la influenza. ¿Alguna vez se pensó que los carbohidratos solo eran útiles en la naturaleza como materiales estructurales y fuentes de energía? Aunque los carbohidratos desempeñan estos propósitos, también tiene varias funciones bioquímicas importantes. Por ejemplo, los glucoconjugados están centralmente involucrados en el reconocimiento celular célula-célula, el cual un tipo de célula se distingue de otra. Las cadenas polisacáridos pequeñas, unidas de modo covalente por enlace glucósido o grupo H de amino en las proteínas, actúan como marcadores bioquímicos en las superficies celulares, como podemos ver de la influenza. Ahora bien, otra parte importante que tenemos para decirle a todos ustedes que cada año los brotes estacionales de la influenza se producen en todo el mundo, por lo general sin previo aviso. Esos brotes son causados por un subtipo de virus de la influenza conocido que ya están presentes en una población y por lo general se puede controlar o previo mediante la vacunación, que cada 10 a 40 años. Sin embargo, subtipo nuevo y virulento, nunca antes visto en humanos, aparece en el día de hoy. El resultado puede ser una pandemia mundial capaz de causar gran perturbación y matar a millones de personas. 3 pandemias golpearon a la población en el siglo XX. La más grave fue la gripe española en el 1918 al 1919, que mató a unos 50 millones de personas en todo el mundo. ¿Qué se puede hacer para limitar la severidad de una pandemia de influenza? Vamos a ver esta partecita. La única esperanza que tenemos es que se pueda fabricar un medicamento de antibiótico que pueda limitar la severidad de la infección. Hasta aquí ha sido mi exposición. Gracias por escucharnos a cada uno de nosotros. Somos una parte del Grupo San Francisco de Macorís y fue un placer estar con todos ustedes. Hasta la próxima.